¿Ya la están observando la presentación? Me parece que sí. Sí, Sí, claro. Bueno, listo. sí, sí. Bueno, entonces vamos a... Recording in progress. Bueno, vamos a mirar la patología del sistema digestivo ya en la parte que corresponde a intestino delgado y intestino grueso o colon, ¿no? Si recordamos un poco la histología de las características de este intestino, nos damos cuenta un poco, por ejemplo, miren, aquí mostrando un poco intestino delgado, ¿sí? Y hay que recordar que tanto lo que es duodeno, yeyuno y ilion tiene características específicas. Y la parte que corresponde a colon, donde las glándulas son mucho más, a pesar de que la imagen que vemos aquí no es como la típica, la más fácil que nosotros pues hemos visto. A veces no es tan sencillo que un corte nos quede totalmente paralelo, pero sí recordar que las glándulas en el colon tienen muchas células caliciformes en sus paredes, ¿no? Algunos eventos que podemos recordar de aquí, por ejemplo, algunas situaciones como hablan acá, como decía, malformaciones congénitas. En este caso tenemos procesos como, los menciona aquí, como serían las atresias, o estenosis, atresia que no se forme, estenosis que se quede áreas más colapsadas, poca luz. Sí, la presencia del divertículo de Meckel, anteriormente ya habíamos hablado un poco, ahora pues les voy a mostrar el divertículo, cómo se ve. Y esto es el megacolon congénito. Sí, haciendo relación a un evento que, aunque no es tan frecuente, pero nos vamos a dar cuenta que la presencia o especialmente la ausencia de algunas células nerviosas a nivel del colon puede generar inconvenientes y problemas, como lo menciona aquí, como ese megacolon, ¿sí? ¿Se acuerdan de la calasia? ¿Qué era la calasia? Es cuando hay obstrucción, no hay como tal un paso libre de los alimentos. ¿Y a qué se debía esa calasia? A un tumor que obstruye la luz, que puede ser bilateral, creo. ¿Qué más hay? ¿Se acuerda? Doctor, ¿no es una unión de la tráquea con el esófago? Un bloqueo de la inervación del nervio vago. Más por el lado de la inervación, ¿no? Sí, acuérdense que cuando no había inervación, No puede tragar. no hay avance de los alimentos y entonces se dilata. Lo mismo va a suceder acá. Alguna estructura hasta cierto punto se mueve, pero la otra no se mueve. Y al no poder mover el contenido, entonces va a empezar a generar distensión, ¿no? Entonces ahí tenemos una de las características que vemos en ese megacolon, es a nivel del intestino. Acuérdense que cuando uno habla de los procesos desde el punto de vista, sí, digámoslo, histológicos, histofisiológicos, dábamos lo siguiente. Era, por ejemplo, uno dice, aquí está el intestino. O sea, aquí está, por decir, si yo trato de hacer una especie, venga, me voy a tratar de dibujar algo porque esto va a ser bueno tenerlo en cuenta.
Sí, si yo digo aquí hay aquí está el intestino, ¿no? Bueno, ahorita cambiamos el color esto, porque si no, más o menos algo así. ¿Sí? Y cuando a ese intestino le generamos un evento, o sea, queremos conocer ustedes, y ahora que repasaron para estas temáticas, que es lo interesante y el motivo por el cual hemos tratado de que este tema sean revisados, es ese. Entonces, miren, si usted llega aquí y en ese sentido vamos a tratar de... Uno sabe que aquí hacia la luz está la mucosa, ¿no? Aquí la luz, está la mucosa, con las glándulas. Listo. Sucede que las capas nerviosas o las estructuras, la inervación de aquí, ¿quién la da? Vago. ¿Qué plexos? El plexo cervical. Aquí ¿qué plexos son los que están dando esa inervación en este sitio? Acuérdense que el uno se llamaría, por tomarlo el ejemplo aquí, uno dice, mire, hay un plexo de los que inerva esta zona, y uno dice, bueno, aquí estamos dibujando, ¿no? Está de amarillo, de pronto se ve un poquito menos, pero ahí está. Hay un plexo que se encarga de inervar lo que es las glándulas, la estructura mucosa, el plexo submucoso, ¿sí? Y hay otro plexo que se encarga de la motilidad. Digamos, es como por resumirlo, ¿no? Porque hay muchas más subdivisiones nerviosas, pero los más relevantes son uno que se va a encargar de dar la inervación a este sitio para que genere sus procesos de generante de secreción, de replicación, de todos los procesos que ellos están acostumbrados. Y el otro es el que se encarga de generar la motilidad, por eso va a nivel muscular. ¿Sí? Entonces, para recordar esa parte, entonces cuando no tenemos aquí, por ejemplo, hay unas células que son las células ganglionares. Estas células ganglionares están en la zona muscular, ¿sí? Y ellas están encargadas de llevar esa información para que se dé la motilidad. Si ellas no las encontramos, y que son de alguna forma grandes, son gigantes, y eso es lo que nos hace más fácil de diagnosticarlas, las vemos, y entonces las ganglionares, y entonces en ese momento uno las puede reconocer. Si ellas están ausentes, no hay quien nos ayude a generar la motilidad, y el megacolon congénito se suele dar. Por eso es una enfermedad que uno la ve en esta etapa, ¿sí? En la etapa en la que los niños nos llevan mucho tiempo de nacidos y ya los empezamos a detectar ese tipo de inconvenientes, el megacolon congénito, ¿no? Como para, pues, ilustrar un poco ese tipo de situación que ahí se está dando. ¿Listo? Bueno, veamos ahora sí. Este es el divertículo de Meckel. ¿Sí? Recuerden que les decía que cuando los intestinos, cuando se están formando, ellos no se forman todos, por decirlo así, ellos se forman y maduran por fuera de la cavidad abdominal. ¿Sí? Entonces, en la cavidad abdominal, ¿sí? Acuérdense que en la cavidad abdominal no va el esófago, los intestinos, el estómago. Entonces, sucede que allí, en ese sitio,
pues no le da suficiente espacio para la maduración que se requiere. Entonces maduran por fuera, pero luego van a ingresar ya en forma madura, van a ingresar a la cavidad abdominal y haciendo los giros suficientes para que queden acomodados de la forma como realmente se requiere. En ese proceso, pues va a haber algunos sitios y algunos elementos. Y aquí está uno de estos, el divertículo de Meckel, que sería una de las remanentes que pueden quedar de ese proceso cuando ingresa, y después esto sigue comunicando parcialmente hacia donde queda el ombligo internamente, y podemos encontrar que en algunas personas es casi a decir mínimo y no genera ningún problema, en otras puede ser mucho más grande y puede tener restos de algunos tejidos de esta zona, como les decía, puede ser de restos de estómago, restos de páncreas, restos de algunos tejidos que maduraron por la zona y podrían generar algún inconveniente, ¿no? Entonces también es importante tenerlo en cuenta. Ya con eso vamos a hablar ahora sí de un evento que pues tiene una situación, o sea, que lleva con mucha frecuencia procesos, o sea, un proceso diarreico más que todo. Sí, enfermedad diarreica es la que estoy colocando aquí, la causa más frecuente de enfermedad diarreica. Sí. Algunas, disculpen que la coloqué así en toda la extensión, lo que pude haber hecho y lo puedo hacer en este momento es esto, ¿sí? Mientras les voy comentando, podemos hacer una modificación aquí para que así quede un poquito más elegante, por decirlo así. Sí, sucede que cuando nosotros vemos esta situación de hablar de del proceso diarreico, el problema es el siguiente, ¿sí? Que nosotros o la mayor parte de la población dice, el problema es la diarrea. Y cuando lo mencionan así, dice, entonces, el problema o la solución es quitémosle la diarrea al paciente. Pero nosotros, ya analizándolo aquí, por eso es el comentario que les hago, tenemos que tratar de educar a nuestra población y nosotros mismos, sí, llevar ese mensaje, porque el problema no es la diarrea. La diarrea es una forma de defenderse, es como la inflamación, ¿sí? Aquí nos toca luchar contra quien ocasionó la diarrea. ¿Por qué el cuerpo produce diarrea? Porque está tratando de limpiar el intestino de agentes que le están provocando algo mal, ¿sí? Y entonces ahí tenemos que las diarreas tienen esa característica, ¿sí? Por decir, si una persona consume algún alimento que está con algún proceso infeccioso, ¿qué sucede? Pues inmediatamente, bueno, y dependiendo de la gente, se va a generar un proceso inflamatorio con el fin de tratar de evacuar todo lo malo que tenga o que haya llegado al intestino. Y la mejor forma que nuestro cuerpo lo hace es a través de la diarrea, ¿sí? Es como la tos en el sistema respiratorio. Dicen, no, quitémosle la tos, pero es que la tos está tratando de eliminar algo que está produciendo problemas, ¿sí? Entonces nos toca ir a ver cuál es ese algo y ahí ya podríamos pensar en reducir la tos, pero siempre buscamos la causa. Entonces, pueden haber algunas formas de diarrea que se mencionan aquí, ¿verdad? La diarrea secretoria. Disculpen que quedó cargada la diapositiva, es porque con ella yo quería mostrarla así en una sola diapositiva, toda una cantidad de eventos. Yo podría haber dejado solamente los títulos, pero quise dejar los subtítulos y el otro contenido, con el fin de que cuando sea necesario, cuando lo estén repasando, pues les quede fácil y les recuerde un poco.
Entonces ya tenemos la diarrea secretoria que se puede dar por infecciones. Aquí hay algunos virus. Por algunas infecciones donde estén ocasionadas o estén mediando enterotoxinas. Algunos procesos neoplásicos, ¿sí? Tumores que tengan capacidades de elaborar algunos tipos de péptidos, serotonina, prostaglandinas. Ya hablaremos de este, que dice aquí un adenoma velloso distal D, ¿sí? Ya lo mencionaremos más adelante en qué consiste. Y de pronto, cuando una persona utiliza excesivamente los laxantes, el laxante es un elemento de tipo farmacológico que genera un proceso irritativo a nivel del intestino, especialmente colon, y entonces ese proceso irritativo hace que provoque mayor secreción y por eso la diarrea secretoria, ¿sí? El otro es la diarrea de tipo osmótica. En este caso, ¿en qué consiste esa diarrea de tipo osmótica? ¿Alguien me podría dar una idea? ¿En qué Eliminación de consiste? básicamente agua. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Eliminación básicamente de agua, doctor. Bueno, a ver, yo quiero ir a otros comentarios y disculpen que hay una llamada urgente, pero mientras tanto los estoy escuchando. ¿Alguien más que quiera aportar? Eso es producido por una alteración electrolítica. Cuando existe un intestino hiperosmolar, entonces se secreta agua. Bueno, listo, disculpen, ¿no? Que, sí, lo que pasa es que cuando hay una diarrea osmótica, como lo comentaban, aquí trata de mirar la siguiente situación, ¿sí? Sí, miren que dice deficiencias de disacaridasas, de lactasa, terapias que es la lactulosa, ¿sí? Algunos tipos de antiácidos, ¿sí? Que se haga cuando se prescribe lavado a nivel del intestino, se trata de hacer este tipo de evento. Síndromes de mala absorción, haciendo que la luz del intestino atraiga más, en este caso, agua hacia ese sitio. Por eso es que cuando a un paciente le dicen tiene una enfermedad diarreica, ¿sí? No, y de pronto el paciente dice, no, yo tengo sed. Entonces, alguien dice, no, pues como tiene sed, démosle una gaseosa. La gaseosa no le va a ayudar. La cantidad de solutos que tiene la gaseosa llega al intestino y en vez de aportarle el líquido, los atrae a la luz del intestino.
y esto pues le roba líquidos y por eso el paciente no tendría una buena opción con ese tipo de elemento. Mejor unas sales de rehidratación serían más eficientes en ese sentido, ¿no? Hay algunos tipos de enfermedades exudativas, ya que son procesos inflamatorios, pero mucho más severos, producen algunas secreciones, y en ese grupo pues encontramos las bacterianas, infecciones bacterianas, como la shigella, salmonella. Bueno, yo sé que cuando hable de procesos infecciosos no me voy a extender a hablar de detalles de ellos, no porque no es importante, sino porque yo sé que ustedes ya los trabajaron cuando estuvieron hablando en la parte de microbiología, ¿sí? Entonces el objetivo no es vengamos y repitamos lo mismo, no. Y tratemos de que, pues, aprovechar ese tiempo, y ahorita estamos hablando ya de los cambios patológicos. Por eso aquí, de pronto una que otra tabla les compartiré, pero no les voy a hablar muchos más detalles de los que ya se tienen que haber trabajado en el curso de microbiología. ¿Sí? Tenemos eso. Entonces hay una respuesta inflamatoria y la exudación pues terminaría generando aumento del volumen a nivel del intestino y generando el proceso diarreico. Los síntomas de mala absorción, cuando algunos de los alimentos no logran ser degradados, digámoslo así, digeridos, desdoblados, terminan entonces a nivel de la luz de la mucosa, generando algunos cambios, ¿sí? Que llevarían a que ellos también lleven a unas heces más fluidas, incluso paso diarreico. Y aquí menciona algunas situaciones, por ejemplo, obstrucción linfática, la infección por Giardia lamblia, ya hablaremos un poquito de ella, que serían eventos que tengan esas características. Otra situación que puede llevar a procesos diarreicos es alteraciones en la motilidad. ¿Sí? Ya habíamos hablado de algunas situaciones ahora de que se provoque o se generen problemas en la motilidad. Por ejemplo, aquí mencionando algunos de los que están aquí, disfunción neural. Ustedes saben, si el sistema nervioso no funciona adecuadamente, se pueden quedar más tiempo allí, o al contrario, o puede ser que se incremente y genere un movimiento mucho más rápido. ¿Sí? Otros eventos, síndromes carcinoides, neuropatía diabética, disminución de la motilidad, presencia de algunos divertículos. O sea, no me extiendo porque vamos a hablar de gran parte de ellos, o por lo menos de los más frecuentes de este tipo de situaciones, ¿no? Aquí el sobrecrecimiento bacteriano a nivel del intestino, hablaremos de esas situaciones también. Entonces, es como para iniciar ese proceso, ¿no? Aquí no es que sea como malformación congénita, sino hablando de lo que es enterocolitis, ¿sí? Entonces decíamos, el proceso diarreico, ya aquí sí se los resumo, secretorio, osmótico, exudativo, alteración de la motilidad y mala absorción, ¿sí? Ya los detallamos aquí. Incluso, pues yo Doc, dígame. ahí los órganos fosforados va en diarrea secretora. ¿Cuál es la función de ellos? ¿Qué hace un órgano fosforado? ¿Cuál sería? Colinérgico. Y entonces estimula ¿cuál? El parasimpático, ¿no? Uh-huh. Sí, al estimular el parasimpático genera un estímulo de las glándulas y produce mayor secreción, ¿sí? Aunque uno dice, listo, podría producir mayor secreción en diferentes tipos de glándulas, ¿sí? Por eso cuando usted ve a una persona, aunque, bueno, yo así, bueno, he visto también, sí, personas, aunque afortunadamente no tan frecuente, he visto más animales que han sido accidentalmente también intoxicados con esto, y producen mucha secreción. Cielorrea, algo así.
Exactamente, la cialorrea es una de las cosas que uno observa, ¿no? Y es lo que uno ve, porque internamente debe estar sucediendo algo parecido, ¿sí? En ellos también, por decirlo, si yo quiero ver una situación de emergencia por esa situación, por el evento de la intoxicación, uno dice, bueno, le produce mayor secreción a nivel del intestino, pero bueno, eso produciría algún fenómeno un poco más diarreico, ¿sí? Por la secreción que se genera. Pero el aumento de secreción produce otra sintomatología que le es más aguda y más vital para el paciente. O sea, el aumento de la secreción genera también la ocasiona a nivel del sistema respiratorio y esto lleva a obstrucción. ¿Sí? Y esa obstrucción es la que finalmente lo mata al paciente porque no lo deja respirar. Entonces, en este caso, pues se vuelve más prioritario el sistema respiratorio que el digestivo, porque el digestivo de alguna forma tiene una cierta forma de compensarse. El respiratorio es más vital porque no tiene para dónde tener una respuesta así. En una ocasión, como les comentaba, tuve un caso, ¿sí? Era una mascota, no era mía, sino una amiga que había salido a darse una vuelta y se había puesto a consumir ahí no sé en dónde, en el conjunto donde ella vivía, algo así, y habían dejado con ese tipo de, de sustancias. Entonces, cuando la mascota llegó a la casa, pues con mucha secreción, ¿sí? Y se le sentía el olor a este tipo de sustancia. Entonces, la medida, ¿cuál era? A ver, ustedes querían en esos casos. Imaginemos que hubiera sido un ser humano. ¿Cuál sería el evento? Atropina. Listo. Y eso también, yo decía, coloquemos la atropina. Y entonces fuimos y no había lejos un veterinario y listo. O sea, yo los admiro porque ellos entre tanto pelo saben coger o sea, una avena. Sí, listo. Pero se le pasó algo más y no tenía ahí cómo hacerlo. Despejarle vía aérea. Sí, uno dice, listo, con la atropina disminuyo o freno la producción de secreción, pero la que ya está secretada, tengo que quitarla, porque está produciendo problema. Esta mascota era de color negro, ¿no? Pero pues no se le podía ver mucho la cianosis, aunque alrededor del hocico se le veía un poco lo azul que estaba, ¿sí? Y lamentablemente pues en ese proceso no se alcanzó a hacerle toda la limpieza y pues se murió pues intoxicada. Pero bueno, fue lamentable la situación, pero esto también nos hace pensar en una situación como lo que el compañero comenta. En el caso de que tengamos un paciente con una intoxicación de esas, el antídoto es importante, claro que sí, ¿sí? Pero traten también de eliminar qué es lo que está produciendo todo el fenómeno más riesgoso. En este caso, el riesgo que está produciendo es que obstruya. Aunque nos salimos un poco de la temática, pero no quiero dejarlo por fuera porque parece importante. En sistema respiratorio, la obstrucción pues lo puede llevar a la muerte y en este caso pues fue un mamífero como el ser humano, pero pudo haber sido un ser humano y si no se tiene en cuenta eso, uno le coloca el antídoto, pero tiene que tratar de manejar esa vía. ¿Sí? Es una recomendación que después de una situación como esta, uno dice, acá el veterinario no tuvo como, pues yo también le estaba ayudando, pero no se tuvo con qué poder hacer limpieza de la vía. Y lastimosamente murió. Acá, pues volviendo al tema, sí, produce algo se aumenta la secreción y por eso nos lleva a este tipo de situación, ¿no? Entonces, veamos algunos tipos, las más frecuentes, las enterocolitis, ¿sí? Aunque aquí casi nos está tomando
todo lo que es intestino delgado y grueso, entero, ¿sí? Del intestino y más que todo haciéndolo un poco más hacia el intestino delgado, colitis del colon, ¿sí? Pues es los procesos de mayor frecuencia. Encontramos algunas que son las de tipo infecciosas, ¿sí? Por virus, ya les había comentado, que aquí solamente les traje una tabla de algunos de los virus que tienen que estar asociados, ¿sí? Con ellas, tomada también de Robin, la tabla, en donde muestra algunas características interesantes que quiero como resaltarlas en ello. Miren, por ejemplo, bueno, aquí están los grupos de virus, pues el genoma pues está mencionado como que sea un poco más RNA, ¿no? Hay algo que es llamativo esto. Miren las edades. El grupo de edad donde más se da son edades niño, niño, niño. Y aquí también hablamos de meses, niños también, ¿sí? De pronto esta por ser un poco en adultos, pero la mayor parte es en niños. Hay que recordar que el grupo infantil tiene ese problema. ¿Sí? Son grupos que son más fácilmente, se transmiten enfermedades entre ellos, como todavía les falta madurar en el sentido de su autocuidado, ¿sí? Y casi por decir en su bioseguridad, entonces la transmisión es fácil que la hagan, como decía, persona a persona, comparten alimentos, comparten líquidos, agua, persona a persona, persona a persona, o sea, es tan fácil con el agua. Entonces ellos tienen esa tendencia y de pronto en adultos somos un poquito más recelosos a compartirlo y esto nos ayuda un poquito también a evitar que se dé este tipo de situación, ¿no? Miremos el tiempo, ¿sí? Todo esto en una semana es lo que más podría demorar el evento, o sea, lo más demorado. En una semana se da todo el cuadro. Y incluso hasta en menos tiempo. El que más se demora es 7 días, 10 días. Si no, son cuadros mucho más rápidos. ¿Sí? Creo que por acá había una imagen como para ilustrar un poco de algunos de esos. Ahora les puesto para mirar un poquito, pero es como actúa el virus. Como yo les decía, ese ya es parte de la microbiología, pero que debemos sí tenerlos en cuenta como algunos casos especiales que sea rotavirus, calicivirus, adenovirus, astrovirus, como uno de los más frecuentes, ¿no? Como les decía, no me extenderé a los otros. Cuando hablamos de la enfermedad de la misma, pero infecciosa, pero ya como agente que sean las bacterias, es un grupo más numeroso, genera algunos cuadros un poquito más típicos y por lo tanto aquí detallamos algunas situaciones desde el punto de vista de la fisiopatología, algunas situaciones un poco más pues más detalladas, ¿no? Por ejemplo, dice, los mecanismos que podría ser o que se ingrese la toxina, o sea, en últimas, no necesariamente la bacteria esté allí. Y eso es solo la toxina que produce la bacteria y puede generar todo el cuadro inflamatorio y diarreico que estamos describiendo. ¿Sí? La ingresa de organismos toxigénicos, o sea, que produzcan, o sea, microorganismos que ingresen y que produzcan toxinas. ¿Sí? Pero en últimas son organismos que no necesariamente van a llevar a los tejidos, sino que pueden empezarse a multiplicar en la luz del intestino, producir la toxina y producir todo el cuadro. Y este otro sí son los que sí ya invaden. Son microorganismos que tienen características de invadir los tejidos. Entonces, y también pueden producir este proceso inflamatorio. Algunas de las propiedades que entonces tienen que cumplir ellos, ya sea se adhieren y se replican, otro que producen enterotoxinas, otro es que invaden.
como se dieron cuenta, pues es la misma situación, de alguna forma van directamente correlacionadas con la que estábamos mencionando hace un rato, ¿no? Entonces las que mencionamos acá, como las mismas, como para nada más terminar que completar la idea, por eso les organicé de esa manera la diapositiva. A pesar de que existen muchos agentes, ¿sí? Por lo tanto, la morfología que tenga suele variar con muchos de ellos. Y lo mismo la parte clínica. Suele ser muy interesante y es necesario que ustedes a sus pacientes, cuando tengamos un paciente que tenga un proceso diarreico, detallar muchos de los... la historia clínica nos puede hablar de muchos elementos con los que el paciente puede estar asociando el proceso de tipo diarreico, ¿sí? Por ejemplo, dice, aquí habla de una diarrea de tipo explosiva en el sentido de que se da en muy poco tiempo, ¿sí? Asociado con con lo que el paciente sospecha que es la causa que le está ocasionando esto. Entonces dice, no, el paciente dice, no, yo siento que me cayó mal tal alimento. O yo comí en un sitio que no es como el más sano, el más higiénico, sí, y yo sospecho que es ese sitio, y muchas veces él tiene razón, sí, allá era donde estaba ese tipo de situación, el que sufrió se expuso a ese riesgo, pero le aparece en pocas horas, sí. Otros patógenos, sí, estos es que ya tiene la toxina lista, y la toxina actúa, y esto se da en pocas horas. Cuando son patógenos entéricos que tienen que estar un tiempito viviendo ahí para que produzcan los agentes, para que produzcan las toxinas o toda la respuesta inflamatoria, requieren más tiempo y por eso decimos es un proceso de incubación. ¿Sí? Y el otro sí es algo, miren cómo lo mencionan, como dice, de tipo insidiosa, infección insidiosa. Eso quiere decir que el paciente no tiene un cuadro como el de acá, muy doloroso y en pocas horas, no, es un cuadro no tan doloroso y que como que el paciente se está sintiendo mal poco a poco, desde el otro día sentía un poco de malestar. O sea, es algo que de pronto el paciente lo toleraba hasta cierto punto. Y va a llegar un momento en que ya dice, no, yo ya no lo tolero, ya voy a consulta. ¿Sí? Pero es como que aguanta un poco esto. Entonces, en este proceso, y que él está aguantando esto, es donde nosotros podemos decir, no, este es más un proceso donde la infección fue desarrollándose, la bacteria fue ingresando y paulatinamente fue comprometiendo los tejidos hasta llevar al proceso diarreico. En cambio, estas otras tienen un poco más relacionado con algo que produce y pues ya decimos que el paciente consumió algo que tenía las toxinas y de una vez lo generó. ¿Sí? Hay algo que a nosotros nos preocupa. Se los comento porque pues ahora nos ha sucedido, hace poco tuve un caso, ¿sí? Y yo quiero que ustedes lo traten de a medida que vayamos pasando esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, traten de que se logre controlar. Porque hace unos días un conocido fue a que lo atienda y había consumido, o sea, todo el cuadro era para una intoxicación alimentaria. ¿Y qué hicieron? Lo revisaron en urgencias y le dijeron, esto no es COVID, váyase para la casa. ¿Sí? Y no le pusieron atención a la intoxicación que él tenía. Bueno, después ya me llamó, le analicé el caso y lo tratamos y bueno, le se dio el proceso. Pero lo que yo quiero es que sí, la infección por el COVID es importante y todo lo que ha generado. Pero eso no quiere decir que a las otras enfermedades no les voy a prestar atención.
¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado en no dejar, si no se nos van a morir de otras cosas, fuera de las que se están muriendo por COVID, se van a estar muriendo por otras cosas que sí pudimos saberlas manejar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en saber manejar eso. Aquí la enterocolitis necrotizante es un evento, aunque se ve un poco más frecuente en niños, ¿sí? Es un fenómeno en el cual se genera una traslocación de las bacterias. Nosotros a nivel intestinal tenemos muchas bacterias que están generando un equilibrio que al final pues hace que todo el proceso de la digestión ya en su etapa de eliminación de los desechos pues sea un evento no patológico, pero si a nivel del intestino se generan ese tipo de situaciones, nos llevaría a eventos como estos, enterocolitis necrotizantes, o este otro, que aunque este es un poco más iatrogénico, digamos, y a veces ni tan iatrogénico, se debe a que hay medicamentos, ¿sí?, que son antibióticos de muy amplio espectro. ¿Y qué tipo de antibiótico? Clindamicina es uno de ellos. ¿Sí? ¿Alguna vez han escuchado que la gente tome clindamicina? ¿No? ¿Alguien? Sí, Es que, doctor. cuéntanos, a ver, ¿cómo le escuché que lo tomaban? Pues ese no era uno de amplio espectro, algo así, pero se me hace que también tenía un efecto dañino por el hecho de que era de amplio espectro, como que destruía las bacterias o Sí, la pero flora digamos, bacteriana. listo, ese es el efecto que nosotros conocemos y que yo quiero que lo analicemos aquí. Pero yo lo escuché y por eso les comento, y de pronto, pues si no lo han escuchado, puede ser que en algún momento lo escuchen. Hay gente que está tomando, dicen, voy a tomarme para la gripa estos antibióticos, esta bomba, dicen ellos, ¿sí? Y en esas suelen agregarle antibióticos como estos, de amplio espectro, que por un lado no los usan bien y por otro lado van a generar un daño a nivel del intestino, acabando con la flora. Y esta flora pues termina llevando a una situación bastante delicada porque el intestino necesita para su equilibrio una flora fundamental básica que él maneja. Pero si le estamos eliminando, esto empieza a traslocarse y la situación a nivel intestinal se vuelve muy peligrosa, ¿sí? Ya les voy a mostrar imágenes de en qué consiste la enterocolitis pseudomembranosa. Ya ahorita les muestro con la imagen, les explico por qué se llama pseudomembranosa. Miren que en este cuadro he tratado de traerles algunas de las bacterias que con mayor frecuencia suelen desarrollar procesos, en este caso de enterocolitis. La E. coli, la salmonella, la shigella, el campylobacter, la yersinia, vibrio cólera, el Clostridium difficile, el perfringens, la tuberculosis, entre algunos de ellos, ¿sí? Las características clínicas. Aquí ya miren que tiene otras formas de acceder al ser humano, se ve un poquito más hacia los adultos, aunque no quiere decir que los niños que no les pueda dar, sí les puede dar, pero sí, en los alimentos, agua, queso, leche, bueno, ya hay diferentes formas de inocularlo y la transmisión persona a persona. Entonces ya hay muchos más eventos, ¿sí? Sí, todas coinciden en que tienen que ser a través de la ingesta, ¿no? Aquí nos muestra un poco esa situación. Hay que ver que algunas de estas, por ejemplo, el Vibrio cólera, no es invasivo, pero produce la enterotoxina. Ahorita vamos a ver un poquito de esa imagen.
¿sí? Y que produce una gran cantidad de salida de líquido que termina que el paciente tenga una diarrea muy fluida y lo lleve a procesos de tipo de una falta de volumen hasta procesos de choque hipovolémico, si no se maneja, ¿sí? Entonces aquí está mencionando todos estos eventos, ¿no? Adicionales. Es como un resumen, pues, de lo que ustedes ya han trabajado a nivel de la microbiología y que aquí en patología quisimos recordar un poco esa parte, esos microorganismos. Igual también este mecanismo, cómo actúan la toxina de cólera, hasta producir, en este caso, una alta secreción de líquidos. Y como les decía, si no lo controlamos, esto va a llevar a un proceso de tipo estado de shock, ¿no? Aquí hay unas características de otro proceso infeccioso. Como se podría ver, se ve la mucosa con algunos procesos de tipo hemorrágicos. Aquí, miren, debajo de la luz, aquí se ve la mucosa y aquí unos punteados hemorrágicos, ¿sí? Miren esta otra en esta imagen. El entomaba histolítica. ¿Cuál es la forma activa de la infección? No está escrito allí, por lo menos. La entamoeba histolítica, ¿en qué forma se puede presentar? ¿Cómo así? O sea, la entamoeba histolítica. Primero que todo, ¿qué tipo de microorganismo es? Un protozoo, ¿no es? Protozoo. Es un parásito. Un parásito. Ajá, un parásito tipo trofos. Sí, de los... Trofozoito. La forma infectante es el trofozoito. ¿Sí? ¿Y qué otra forma existe? Quistes. Quistes. O en forma de huevo, ¿no? Sí. Sí, a ver, es que el objetivo de recordárselos es porque son una de las frecuentes tipos de infecciones que encontramos y muchos, por decir, le dicen al paciente, señor paciente, lo encontramos que tiene los quistes o los huevitos de entomóeba histolítica. Pues en últimas es una situación, dice, está infectado, pero la infección no está activa. Pero si ya encontramos trofozoitos, decimos, no, la infección ya está activa. Y de pronto el paciente clínicamente lo vemos ya con todo el proceso de esta situación infecciosa. Y miren que llama la atención que ellos hacen esto. Hacen hematofagocitosis, sí. Miren, ingesta de glóbulos rojos. Miren, cada una de estas son las entomebas. Y miren cómo tienen fagocitados glóbulos rojos. Sí, algunos dicen, no, es que me parece el núcleo. Pues hay algunas que se ve el núcleo y aquí se ve el glóbulo rojo infectado. Sí. Entonces, es una característica desde el punto de vista histológico que nos ayuda como a reconocerlas más fácilmente. En ellas, por su tamaño, también es fácil, ¿no? Porque yo no las voy a confundir con una bacteria. Puede que las bacterias son mucho más pequeñas. ¿Sí? Dentro de esto pueden ser miles, casi millones de bacterias dentro de la luz de esto. ¿Sí? Ellas son mucho más grandes para generar ese tipo de inconvenientes, ¿no? Entonces es otro
elemento que quería comentarlo en estos casos. Miren esta, la Giardia lamblia. ¿Qué me pueden decir de la Giardia lamblia? Que sea del intestino delgado, pero que no invade el duodeno. Exactamente, muy bien. Los dos aportes son importantísimos. Ni se mete a la mucosa, o sea, no se mete a la mucosa, sino que queda en la superficie, ¿sí? Aquí se adhiere, ¿sí? Aquí, aunque veía que no lo dice, las compañías ya lo sabían, la superficie del duodeno es la que más se afecta, y a esto nos lleva un proceso de desnutrición del paciente, ¿sí? No absorbe, síndrome de mala absorción, entonces no se absorbe, y entonces todo lo que consume va a pasar directamente, y se acuerdan que para allá hablamos de mala absorción, aquí está una causa de eso, ¿no? Entonces me va histolítica, ¿sí? Es una de ellas. Esta de acá, ¿sí? Es la colitis pseudomembranosa, que hace rato les estaba comentando, ¿sí? Es cuando, les decía, cuando un paciente por la mala medicación empieza a consumir especialmente antibióticos de amplio espectro, y es colocaba el ejemplo de la clindamicina, que es uno de ellos, y entonces, ¿qué pasa con el paciente? Mata las bacterias buenas, que generaban un equilibrio, y de pronto algunas de las bacterias malas que por ahí vengan van a empezar a crecer y, bueno, y van a tener una respuesta inflamatoria tan marcada que miren que sobre la superficie de la mucosa se va a desarrollar una capa de fibrina, ¿sí? Con mucosos, o sea, restos mucosos, fibrina y detritos inflamatorios, que en últimas es lo que va a constituir la membrana. ¿Sí? Esto, todo esto. Y cuando la intentan quitar en un proceso, digamos, si yo tengo al paciente, le encuentro esto si estoy en una endoscopia, ¿no? Pues por imaginar una colonoscopia y le trato de quitar esto, va a sangrar bastante, se adhiere y genera sangrado porque el proceso está pues en destrucción. Ya hablamos que hay detritos, hay inflamación, entonces todo esto va a tener a destruirse, ¿no? Entonces es una situación que nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta, y por eso les recomiendo que cuando hablen de este tipo de eventos no pues que no se vaya a generar una situación de estas, ¿no? O sea, el uso de antibióticos, estamos tratando de hacer sé que se los he hecho más de una vez, pero quiero que ustedes también nos ayuden a buscar una opción de cómo regular el uso de antibióticos. Sí, porque eso sí nos está haciendo un efecto bastante deleterio. Si los antibióticos nos han ayudado a salvar la vida, pero el mal uso de ellos va a hacer que muchos antibióticos queden inservibles, y eso podría hacer que muchas de las infecciones en el futuro no se las pueda controlar y empiecen a generar un proceso incluso pues tan complicado o tan severo como lo que estamos viviendo a nivel de la pandemia, porque en últimas al virus no lo tenemos como controlar, no tenemos realmente un verdadero tratamiento para él. Sí, todavía se sigue investigando, sí, porque no tenemos exactamente con qué tratarlo. Es un virus. Si no manejamos bien los antibióticos, en el futuro casi podríamos decir lo mismo. No vamos a tener con qué tratar esas bacterias. Y esa situación es la que nos hace que tengamos ese inconveniente, ¿no? Entonces, ese es algo de lo que nosotros queremos, en este caso, evitar que eso suceda, y quiero que sean ustedes también los que nos ayuden a eliminar un poco esas opciones. Sí, ojalá en el futuro ya tengamos que el uso de antibióticos no es con el fin de decir, no, es que solo tienen que manejarlo los médicos,
Es que tenemos que ser los médicos quienes les demos la orden para que así la gente lo use bien. ¿Sí? Entonces, habíamos hablado de los síndromes de mala absorción, entre los que, pues, uno de ellos había sido lo que decíamos de acá, ¿no? No hay una buena absorción, esta, el de la Yardi. Pero también podemos mencionar otro de ellos. Yo creo que este queda aquí mejor es así. ¿Y qué es la enfermedad celíaca? No es por la mala absorción, que tienen intolerancia. ¿A qué? Gluten. Eso, al gluten. ¿Y el gluten de dónde viene? Probablemente ¿El maíz? no. Pero probablemente O sea, de los cereales no viene, que no es una proteína. pero una de ellas, de un cereal más específicamente. Casi siempre lo consumimos. En las De la avena. El trigo. El trigo, el pan. O sea, es como para mostrar que, o sea, lo amplio que puede ser este tipo de situación. Sí, sí, sí. Uy, si tiene esa situación frente al trigo, al pan, a la harina de trigo, pues no puede consumir pan y el consumo de pan es como tan generalizado. Entonces, miren que son pacientes que podemos encontrarlos con mucha frecuencia en ese sentido. ¿Y qué es lo que les sucede a estos pacientes? Se desarrolla intolerancia a esa, al gluten. Y miren, normalmente es esto, el B. Está a la derecha. Esto es lo que normalmente existe en nuestro sistema. ¿Sí? Y miren. Miren la respuesta inflamatoria tan marcada, la reacción tan severa que se ha generado. Que ya no hay espacio. Que hay espacio normal. Pero acá vean toda esa respuesta. ¿Sí? Entonces, esto lleva, como ven aquí, ven engrosamientos, atrofia, inflamación crónica en estos pacientes. La situación es que no se expongan otra vez a esa sustancia y van a mejorar. ¿Sí? Pues lo mencionamos, una enfermedad celíaca, una situación que puede ser algo muy frecuente y que algunos pacientes pueda que no lo hayan detectado muy fácilmente. Aquí otros eventos que produzcan síntomas de mala absorción. ¿Sí? Por ejemplo, defectos en la digestión intraluminal. Por ejemplo, cuando el paciente tiene problemas a nivel de la función pancreática, sabemos que el páncreas produce muchas sustancias que en últimas son las encargadas de llevar a la digestión, o ayudar mucho en la digestión. Entonces, miren, su insuficiencia pancreática puede haber sobrevenido ya sea de una pancreatitis o de una fibrosis quística, porque uno de los sitios donde se pueden producir quistes es páncreas, entonces también podría de pronto haber llegado a eso. Otro, Solingay-Davidson, ¿sí? Sería una situación como esas. Otro defecto de la digestión intraluminal podría ser que no se digieran bien las grasas por acción de, miren que aquí dice que está afectando la secreción de bilis. ¿Sí? Entonces, esto podría ser que lleve a que no se degraden bien las grasas y entonces teníamos algunos procesos de disfunción ileal, ¿sí? Incluso, pues, aquí algunos que estén relacionados y sí, pues esencialmente con la disfunción también hepática, porque en el hígado se están produciendo en este caso, las sales biliares. Otro evento que dice que son anormalidades primarias de las células de la mucosa, ¿sí?
O sea, que tengan algunos defectos. Un efecto que, aunque a mí me preocupa un poco, sí, pero yo les dejo solamente el comentario, pero sí. Las deficiencias disacaridasas. Pues yo creo que esa entidad vivió mucho tiempo no creo que sea de última generación, ¿no? Que en las últimas generaciones apareció esa enfermedad porque antes sí nunca tuvieron el problema. Pero la intolerancia a la lactosa debió haber venido hace mucho tiempo. ¿Sí? Pero bueno, y cuando uno pues averigua de leche, dicen, tienen en los sitios donde venden leche, dicen, tenemos leche deslactosada. O sea, para las personas que tengan problemas con las disacaridasas. ¿Sí? Y haciendo relación a un tema que ya vimos, es más peligroso que la leche tenga lactosa o que la leche tenga grasa. ¿Qué opinan? ¿Qué es más peligroso para el ser humano? Lactosa. Grasa. ¿Cierto que la grasa hace más peligrosa? Uno dice, prefiero que la den descremada porque, por decirlo, en últimas, todos somos intolerantes a la grasa de la leche. Cuando tiene grasa, esta grasa tiende a generar problemas, aumento de la misma y puede llegar hasta los vasos y producir aterosclerosis y producir infarto. O sea, la deficiencia de lactasa le puede generar en efecto que el paciente tenga de pronto una distensión abdominal y tenga producción de gases. Creo que hasta ahí como que llega a lo máximo. Sí, el malestar. En cambio, el que el paciente tenga mucha grasa en su circulación, producto de esto, le puede llevar a un evento de una aterosclerosis o un infarto. O sea, a veces digo, pues, parece que el comercio se mueve más por la moda que por la lógica, ¿no? Sí, vamos a tener deslactosada, pero descremada, no. Entonces yo creo que si tenemos que hacer un análisis de esto, revisar muy bien, ¿sí? La intolerancia a la lactosa, insisto, no es que debe ser nueva, tiene que ser de alguna forma ya desde mucho tiempo con nosotros, con la raza humana. Me pareciera que solamente en los últimos tiempos ya se empezó a sacar ese tipo de situación. Bueno, otro tipo de anormalidades de la mucosa, el sobrecrecimiento bacteriano con daño de los bordes en cepillo, sería uno de los eventos que también se podía ver, las anormalidades en la mucosa. Sí, defectos en el transporte de las células epiteliales, serían otros de ellos. Reducción de la luz intestinal, que es lo que acabamos de ver acá en esta. ¿Sí? Cuando, miren, porque es que la luz se reduce, vea esto. Esta era toda la luz que te ejercía el papel funcional en este paciente. Miren, aquí se volvió solamente una situación plana, con la atrofia de esta, sí, vea. Plano. Sí, por eso dice la reducción de la área de la superficie del intestino, ¿sí? O sea, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, que ya la vamos a mirar, sí, que es una enfermedad bastante, pareciera que es muy extraña, pero yo creo que a medida que podamos indagar, puede que sea hasta un poco más frecuente que la misma intolerancia a la lactosa, ¿sí? O de pronto algunas intolerancias a la lactosa las estamos considerando
y les estamos metiendo dentro de ella, de esa intolerancia, y no, de pronto es una situación por este lado. Entonces, tenemos que ser bastante exhaustivos en ese diagnóstico. La obstrucción linfática, los linfomas, los granulomas por tuberculosis que puedan terminar comprimiendo los vasos linfáticos y por eso generando una mala absorción, especialmente de lípidos. Algunos tipos de infecciones, ya hemos hablado de algunas, ¿sí? Procesos infecciosos, enteritis agudas, parásitos, la flu tropical y la enfermedad de Whipple. Y de tipo iatrogénico, ¿sí? Especialmente cuando hay gastrectomía, ya sea o total o subtotal, en la cual no nos ayudaría a digerir de una forma adecuada y entonces los alimentos pasarían de forma directa al intestino, pero la parte que le tocaba al estómago no la hizo y el intestino no la hace, entonces esto pues nos absorbe y pasa a ser eliminados, ¿no? El síndrome de intestino corto, algunas recepciones de la parte del ilio, no algún puente que se esté realizando con ellos. En algunos tipos de cirugías intestinales serían algunas opciones de estas. Veamos otra situación que se puede suscitar a nivel del sistema digestivo y del intestino. Son los procesos vasculares, ¿sí? Trastornos vasculares. En este caso, esos trastornos están relacionados con situaciones desde el punto de vista isquémicos, en el sentido de las causas que producen isquemia, ¿sí? Pueden ser por trombosis, por embolia, que serían las formas más frecuentes, ¿no? Algo que obstruye. Pero miren el último, isquemia no oclusiva, ¿como cuál? ¿Cuál sería una isquemia no oclusiva? ¿Cuál podría ser? Lo que dijo Santiago puede ser, ¿no? ¿Y cuál sería la causa de lo que dice Santiago? ¿Hemorragia? Un proceso hemorrágico, un estado de shock. Acuérdense que cuando hay estados de shock, el intestino es uno de los que se sacrifica, la mucosa intestinal se sacrifica, ¿sí? Porque ella tiende a darle prioridad, como siempre lo hacen, a darle prioridad a otros órganos como el riñón, como el pulmón, como el corazón, todos los demás se les da prioridad, ¿sí? Pues bueno, a todos los demás no todos, pero sí como los que les mencioné, cerebro, corazón, pulmón, riñón, se les da cierta prioridad en ese sentido, ¿sí? Y no se le da mucha prioridad al intestino, a la piel, y por eso el paciente se pone pálido, el paciente se pone cianótico, el paciente se le muere la mucosa. Pero hay que recordar que la mucosa, aunque se muera, pues tiende a ser un tejido que es fácilmente renovable, ¿no? En cambio, el corazón no.
Por eso necesitamos el corazón que esté recibiendo sus aportes, el sistema nervioso tampoco, entonces también recibe sus buenos aportes, pero los tejidos que sí se pueden reproducir, sí, incluso hasta los huesos, ¿no? Y a los huesos, pues sí, los huesos también, aunque los huesos de por sí no reciben mucha irrigación, porque pues ellos tienen unos escasos sistema para el transporte de la sangre, pero de todos modos sí se producen ciertas situaciones, ciertos daños, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, tenemos esta situación, ¿sí? Que se va a generar ese evento. Incluso, pues, quiero mostrarles aquí, antes de hablar de hemorroides, miren cómo lo muestra. Es algo parecido a lo que vimos en el infarto. ¿Ustedes se acuerdan que en el infarto, cuando una vaso sanguíneo, yo quisiera dibujar por aquí un vaso sanguíneo, tratemos de dibujar un vaso sanguíneo, pero como ese color sanguíneo es este. ¿Sí? Entonces, este vaso sanguíneo. Y aquí viene este, a ver, vamos aquí. Entonces, lo que les quería comentar es que en estos vasos, sí, yo podría decir, si bajo un poquito aquí, bueno, va a quedar un poco más rojo que el otro, ¿no? Pero bueno, es como para decirles, va a tocar utilizar el grueso de acá porque se quedó muy grueso. Este. Miren, que sale de aquí y se va hacia acá. Hasta que se vuelve delgadito. Acuérdense que cuando se da un fenómeno isquémico, el primero que se afecta es el más distal. El tejido más distal es el primero que se afecta. Entonces, si yo me pongo a analizar aquí, en esta imagen que estoy graficando, que no se debe de apertar mucho de la realidad que sucede en nuestros intestinos, en el intestino del ser humano, dice, listo, ¿sí? El primero que se afecta es el más distal. O sea, si yo me pongo a colocarlo así y le cambio un poquito el color aquí, digo, lo primero que se muere es esto, la mucosa. ¿Sí? Por eso ustedes se dan cuenta, aquí hay un infarto, pero de la mucosa, pero la submucosa y la muscular están bien. ¿Sí? ¿La obstrucción dónde estuvo? Estaba aquí. Pero más rápido se afecta esta. Que de pronto se logra afectar más tarde toda, listo. Eso no lo podemos negar. Pero a veces tiene circulación un poquito de los que están colaterales y le ayuda. ¿Sí? Acá no es tan fácil eso y como es la más distal es la que primero siente la ausencia de circulación. Tenemos esto. Entonces, esto, miren cómo lo que sucede acá, ya se murió la mucosa, ahora se llama la submucosa. Y miren que puede llegar a ser tanta la lesión que ya no sean solamente mucosa, ya en el tiempo puede llegar su mucosa y toda la pared. Pues esta va a quedar en esas etapas. Lo bueno es que la mucosa son células lábiles, son células que fácilmente se pueden reproducir. Entonces, podemos decir, en un infarto de la mucosa, podríamos esperar, si la situación no persiste por mucho tiempo, que el tejido cercano al aledaño empiece a ayudar a que se repoble de células de esta área. ¿Sí? Entonces tendríamos una especie como de compensación de la zona, ¿no? De lo que encontraríamos allí. ¿Dónde es que es más frecuente eso? ¿En los ángulos?
digamos, uno de los que se ve con más frecuencia es el intestino delgado, ¿sí? Es que el problema, ¿cuál es? Cuando él ingresa en la cavidad abdominal, él tiende a tener una disposición un poco más, bueno, un poco difícil porque, pues, recuerden que casi se enrolla, ¿sí? Entonces, ahí les voy a adelantarles algo al respecto, ¿sí? Es lo siguiente. Normalmente esto se podía generar ya sea una situación de tipo isquémico, ¿sí? En estos casos de, bueno, aquí es. El proceso isquémico se podía generar ya sea por lo que decíamos hace un rato, por un trombo, por una embolia, por un shock, serían como los más frecuentes que logren llegar a eso. Otros que pueden hacerlo, cualquier fenómeno que logre generar compresión aquí. Podría ser una lesión tumoral, ¿sí? Aunque como la lesión tumoral va creciendo es lentamente, de pronto el proceso se ve un poquito no tan severo o no tan fácilmente reconocible por el paciente clínicamente, no siente mucha molestia porque pues esto es paulatino, ¿sí? Pero algunos eventos ya un poco más severos, como decíamos, algún trombo, algún tumor, bueno, el tumor ya lo habíamos comentado que se ve muy lento, ¿no? Pero los trombos o algún elemento que produzca obstrucción cercana podrían llevar a ese tipo de eventos, ¿no? Los émbolos también, que vengan de otros sitios, podrían también generar un proceso isquémico, ¿sí? Miren cómo se ve. ¿Qué tipo de necrosis hace esto? Miren el tipo de necrosis que hace. Quitémosle los... O infarto. ¿Qué tipo de infarto? Coagulativo. Necrosis coagulativa, sí. Infarto. Necrosis coagulativa e infarto rojo. Exactamente, infarto rojo. Sí, miren la extravasación que se da. Miren toda esta zona. Cuando uno encuentra esto, dicen, no, pues lo que nos toca es cortar, porque esto ya no va a funcionar. Sí, entonces encontramos esto. Las enfermedades diverticulares sería otro tipo de situación que se presente. Aunque esto se ve más en colon, son vaginaciones o salidas de las paredes, de los dos elementos de la pared hacia la parte periférica, ¿no? Aunque suena como pues lógicamente suena como es un pleonasmo, salir hacia afuera, ¿no? O sea, salen hacia la cavidad abdominal estas lesiones, ¿sí? Como estructuras saculares, las cuales pueden permanecer como eso, como un divertículo sin ningún evento, y se le llama diverticulosis, o sea, el paciente tiene una diverticulosis. Pero si esa sáculo que salió, que se protuyó, se llena de materia fecal o de algún elemento y se empieza a infectar, ya el proceso que sobreviene es un proceso inflamatorio y se llama diverticulitis. ¿Sí? Entonces esos son los casos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Ahí lo menciona de esta manera, dice que hay una debilidad focal, ¿sí? Dice que la pared del intestino, por los sitios donde entran los vasos, se genera cierta debilidad. ¿Esa debilidad qué hace? Hace que de alguna forma haya la tendencia de la misma pared de salirse y generar esas estructuras saculares como son los divertículos. Ahorita miramos una imagen. Entonces, esos divertículos se terminan
proyectando hacia la luz. Y hay otro evento que también lo ayuda, el aumento de la presión intraluminal. El sitio del intestino donde más se produce esto es a nivel del colon, porque pues en el colon hay mayor cantidad de bacterias y también hay bacterias que producen mucho gas, y entonces esto hace que fácilmente el gas que se produce en el intestino, y ahora con unas paredes que son más débiles, porque si usted compara la pared del intestino con la pared del intestino delgado con la pared del colon, la pared del colon es mucho más delgada, entonces es más fácil que ella se distienda y puedan generar estos sáculos hacia afuera, que son los divertículos, y ello llevaría a lo que nosotros conocemos como la enfermedad diverticular. Cuando usted mira esta imagen, ¿qué le llama la atención de esa imagen? Les hago la siguiente pregunta. ¿Es una diverticulitis o es una diverticulosis? Ahí dice diverticulosis. Por eso. Listo, pero ¿por qué? A ver un momento. ¿Por qué será eso? Me espera un momentito. ¿Qué habíamos dicho que era la terminación osis? Enfermedad. Digamos que existe aquí el proceso, Extensión. pero no hay inflamación. Ese es itis. ¿O no? Pues, lástima que no tenemos un acercamiento como para ver más detalles, ¿no? Pero cuando uno mira la presencia, ahí sí nos tenemos que basar en lo que dice aquí, ¿no? Que dice que como diverticulosis. Ah, no sé. Aquí pareciera que son las glándulas, pero no la respuesta inflamatoria en toda la zona. Pero a eso se refiere, ¿sí? Es un sitio que lógicamente es muy vulnerable para que se infecte y se genere este fenómeno, ¿no? De diverticulosis, diverticulitis. ¿Sí? Entonces es una situación como esa. Bueno, veamos este otro. Entonces, No, ¿cuál es la diferencia la entre diferencia es que, osis y itis? la diferencia es que el diverticulitis Es inflamatorio. hay inflamación. Y este proceso generalmente está obstruido, tiene contenido, puede ser que tenga materia fecal y esté generando un proceso incluso hasta isquémico, infeccioso, y con una tendencia a generar un proceso de ruptura, que es el riesgo más grande en estos casos, ¿no? Se rompe y pues ustedes se imaginan todo ese contenido a nivel abdominal, pues sería un desastre. Miren ahora sí este otro evento, obstrucción.
Sucede que la obstrucción tiene la característica que en estos casos, ¿sí? Sucede que, miren, yo creo que el término obstrucción no es nada de raro mencionarlo. Nosotros sabemos que un proceso obstructivo es algo que, pues, no permite el paso del contenido intestinal. Eso tiene que estar fluyendo, ¿no? De pronto, cuando uno lo mira así, es bueno tener en cuenta que ese fluido, ¿sí? El estar pasando todo el contenido intestinal de una forma libre, pues a veces se genera un poquito de ¿qué podemos decir? Un poquito de que nos tranquilizamos de que siempre es así, pero nos olvidamos que en algún momento esto puede estar fallando y generaría grandes inconvenientes. Cuando se da un proceso de tipo obstructivo, si yo lo menciono como estamos mencionando acá, sí, si yo lo detallo mejor así, dice, no está avanzado el contenido intestinal, ¿sí? Entonces, yo sé que nosotros, por lo menos en la parte de imagenología, nos pueden ayudar mucho en eso. Ustedes creo que ya parte de eso han visto, ¿sí? Yo les digo, ¿cómo se ve un proceso obstructivo en la imagenología? Con líquido, ¿cómo que se llama ese signo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo me dijo? ¿No son hidroaéreos, niveles hidroaéreos? Exactamente. Eso, Eso, el mismo, ¿cierto? Los niveles hidroaéreos. ¿Cómo se ven? eso. ¿Y cómo se ven? Mm, ¿O por Pues qué se mira, ven eso. así? También hay como el signo de la moneda también. Lúcidos. Esos niveles hidroaéreos, ¿a qué se deben? Eso es de acuerdo a la posición. ¿Cierto? La radiografía tenemos que tomarla en qué forma el paciente. El paciente debe estar de pie. Claro que sí. El paciente debe de estar de pie, porque eso nos va a ayudar a identificarlo, ¿sí? Miren que aquí, acabé de tomar una imagen del internet como para ilustrar un poquito eso, ¿sí? Aquí nos muestra esta imagen, la que acabé de tomar de allá, ¿sí? En esos niveles hidroaéreos, entonces uno alcanza a mirar cuando está obstruido, no pasa los alimentos y una zona va a estar, se puede decir, normal, sin gas, y la otra, como se está acumulando gas y se está acumulando el contenido intestinal, entonces sabemos que hay bacterias, entonces hay gas, hay líquido, y se empieza a dar una separación entre los dos, y como el líquido trata de manejar ese nivel de tipo horizontal, entonces se ve esa raya. Entonces esto nos podría ayudar muchísimo en el sentido de tratar de reconocer que existe un proceso de tipo obstructivo, ¿no? Entonces, fuera de que el paciente puede llegar a producir otros eventos mucho más, digámoslo, complejos. Por ejemplo, el paciente puede paulatinamente el proceso obstructivo llegar a producir una situación de tipo de vómito, ¿sí?
Inicialmente, pues no tanto, mientras el intestino pues le da cierta facilidad, le da cierto proceso de distenderse, pero a medida que va avanzando, vamos a tener ciertas dificultades allí, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que va a producir estos niveles y él va a hacer que se regrese, o sea, que no progresen los alimentos y una llenura fácil y los vomita, ¿sí? Si usted va a encontrar, si usted coge con el fonendoscopio, usted puede auscultar en esta zona, ¿sí? La zona de acá arriba probablemente encuentre un poquito más del peristaltismo como aumentado, como tratando de vencer el sitio de obstrucción, ¿sí? El sitio de obstrucción tiene que estar por estos lados, hacia acá abajo ya no. Entonces hacia acá abajo es donde sí ya, digamos, no existe ese evento, acá sí está. Y lo otro es que hay de pronto aquí hay más peristaltismo, aquí hay menos peristaltismo. Sí, o sea, casi el normal. Acá estamos tratando de vencer el obstáculo. Entonces encontramos ese tipo de situaciones. ¿Sí? Son las cosas que nos podrían ayudar un poco clínicamente a tratar de reconocer en estos casos, lo que sucede en sus pacientes, ¿no? Por eso los procesos de obstrucción son, ya sea, uno, dice, la obstrucción de tipo mecánica, el término más grande, y ese ejemplo, pues, se podrían dar por adhesiones, o lo que nosotros y ustedes lo podrían encontrar, que muchos de los cirujanos lo manejan con el término de adherencias. ¿Y qué consiste esas adherencias? Consiste es que cuando en una cirugía de abdomen, puede ser que al paciente le hiciera una cirugía de apendicitis, o de pronto le hicieron una cesárea, o le hicieron cualquier cirugía en el abdomen, cuando los intestinos y las diferentes zonas se empiezan a cicatrizar, en algunos casos esos procesos hacen que se genere esto, se adhieran entre ellos, ¿sí? Y a veces esas adherencias entre ellos pueden generar un evento que al final termina produciendo una obstrucción, ¿sí? Entonces, ese es uno de los mecanismos, por eso lo mencionan aquí, como adhesiones entre ellos. Otro podría ser el fenómeno de las hernias, ¿sí? Que la hernia que la ilustran por una estructura, por un orificio, ya sea umbilical, ya sea inguinal, pueden salir los contenidos intestinales, las asas intestinales y quedar atrapadas ahí y producir un atrapamiento y en este caso la obstrucción, ¿sí? Como se llamaría la hernia encarcelada. Otro fenómeno, el volvulus, que es cuando se da este fenómeno. Yo creo que la gráfica es bastante clara, ¿sí? La parte del intestino pierde su capacidad de estar más, digamos, más firme, se libera un poco más y trata de como que de enrollarse en sí y lógicamente toda esta zona termina obstruyendo. Por aquí ya no pasa la materia fecal, otro contenido intestinal y tenemos esta situación bastante peligrosa que pues finalmente se puede terminar con un evento de ruptura, ¿sí? La intussuscepción, que sería cuando una parte se debilita y entonces hace que se meta una parte del intestino sobre otra parte del intestino, haciendo que se reduzca el tamaño, al final puede llevarlo al proceso de obstrucción, ¿sí? Los tumores, creo que es una de las formas, lastimosamente, que se ha vuelto un poco más frecuente, porque los tumores crecen hacia la luz y a la luz lo van obstruyendo poco a poco. Si un paciente presenta un proceso obstructivo, nunca pasemos por alto el descartar que exista una lesión de tipo tumoral. Aquí ha mencionado otro tipo de procesos inflamatorios que ya produzcan como contracción, como cicatrización y que terminen reduciendo la luz. Otros ya sea por cuerpos extraños, por fecalitos,
los cálculos que se producen en vesícula, situaciones congénitas. Estos de acá son un poquito menos frecuentes. Las bandas congénitas se refiere a las bandas que en la formación del ser humano a veces digamos, la formación de las diferentes estructuras, lastimosamente en ocasiones, terminan disponiéndose de una forma que generan presión y al final terminan haciendo o que se obstruya o que de pronto se pierdan. A veces hay unas de estas bandas que se producen que pueden hacer que hasta un paciente o un niño cuando nazca aparezca sin brazos porque hubo un evento de las membranas que quedó por ahí cerca, hizo presión y no permitió que se forme un brazo o que se forme pero que quede separado, que quede amputado, por decirlo así. A nivel intestinal pueden terminar también ocasionando procesos obstructivos. Aunque este que es el meconio y la mucoviscidosis sería un fenómeno un poco más transitorio, pero igual tendría que vencerse, ¿no? El ano sin purpurado, que sería algo que deberíamos y debemos de revisar cada vez que nazca un niño para tratar de evitar que este evento, que realmente no es que sea tan difícil de corregir, pueda llevar a una situación muy grave en el paciente, ¿no? Y los que dicen pseudoobstrucciones, que dicen que se tiende a obstruir, o sea, parece que está obstruido, pero en el fondo no es una verdadera obstrucción, parece obstrucción. Por eso lo dice, por ejemplo, dice, el hilio paralítico, después de que una persona la operan, siempre le dan un relajante muscular. ¿Y en qué consiste o para qué sirve ese relajante muscular? Sucede que él hace que el paciente no vaya a tener un episodio de vómito por los procesos anestésicos que se le presenten y que se vaya a broncoaspirar. Entonces le hace que el intestino se quede quieto. No está obstruido, está quieto. Pero como el intestino no tiene que estarse quieto, el intestino tiene que estarse moviendo. Por eso le da esa sensación de que estuviera obstruido. ¿Sí? Entonces, queda de alguna forma en los posoperatorios, vemos a los pacientes que están como en un intestino, o sea, en una pseudoobstrucción, pero que apenas termine el proceso anestésico se va a quitar. Incluso existen otros medicamentos que ayudan a eliminar ese tipo de situación. ¿Sí? Si hay un proceso de infarto, a pesar de que no es obstructivo, pero pues deja que la zona del intestino no se mueva y también terminaría siendo una pseudoobstrucción. Y esta que decíamos aquí, miopatías y neuropatías, la enfermedad de Hirschsprung, en la que no vemos células ganglionares, o también el megacolon congénito, que les comentaba hace un rato, sería también un fenómeno en el cual no hay células que ayudan al movimiento intestinal y nos dan ese aspecto de obstrucción. Entonces, la obstrucción intestinal tendría como todos esos mecanismos y todo ese perfil que nos acabamos de mencionar. ¿Sí? Entonces, nos toca ver hay dos entidades que se llaman la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. ¿Sí? Son dos entidades que yo creo que debemos de ser cada vez más exhaustivos en buscarlas. Lo que yo estoy notando es que de pronto no se están buscando con toda la claridad de ese caso, y eso a que nos lleva a una situación bastante complicada que se nos pueden estar pasando al ver estas enfermedades de Crohn y la colitis ulcerosa. ¿Sí? Entonces, creo que con la compañera tenemos que hacer un examen. Debe estar por aquí la compañera, ¿no? Si está por aquí, tenemos pendientes la evaluación para hoy. Pues si hay 51 personas, si hay 50 estudiantes, tiene que estar la compañera aquí.
Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos? ¿Sí? Voy a hacer la evaluación con ella y necesito, mañana revísenme en este tema. Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. ¿Sí? Bueno, Revíseme esos dos temas Bueno. para mañana avanzar rápidamente, pero necesito que ustedes ya los tengan leídos. ¿Listo? Entonces, dejemos allí. Ahorita voy a ponerme a trabajar con una compañera. ¿Sí? hasta luego. Bueno, que estén muy bien entonces.